soy Andrés y tengo 2 hijos. Como padre, mi prioridad es poder proporcionarles a mis hijos herramientas que les permitan llevar una vida plena, llena de satisfacciones, pero también que les permitan afrontar las dificultades y sobre todo recuperarse con rapidez de las adversidades que seguramente van a encontrar a lo largo de sus vidas. Si de pronto tú tienes hijos o si trabajas con niños, es probable que tú también compartas ese deseo. Déjame contarte un poco más sobre mí. Yo soy psicólogo y al terminar mis estudios viajé a Brasil para hacer una maestría y estudiar las bases cerebrales del miedo y de la ansiedad. Luego viajé a Alemania, donde realicé mi doctorado en el Instituto Max Planck de Psiquiatría sobre los efectos del estrés en el cerebro. Aparte de ese interés científico, siempre he tenido un interés personal en las tradiciones contemplativas de Oriente y en particular sobre la meditación, por lo que llevo meditando desde hace más de 20 años. Actualmente sigo muy de cerca el campo de la neurociencia contemplativa, esa rama de la ciencia dedicada a estudiar el impacto de la meditación sobre el cerebro, y los resultados hasta ahora son sorprendentes. La meditación no solo altera la estructura del cerebro y su funcionamiento, sino también altera la expresión genética de nuestras neuronas e incluso los procesos de envejecimiento celular. Déjame contarte una historia. Había hace mucho tiempo un ermitaño quien vivía en su cueva y ocasionalmente salía a buscar comida, pero al salir, y debido a que estaba descalzo, se lastimaba constantemente los pies y sufría mucho a causa de esto, por lo que un día decidió que iba a comenzar a forrar en cuero los alrededores de su cueva, para que así no se lastimara los pies al salir. Eventualmente, un día se le acabó el cuero, lo que significaba que no podía ir más allá para buscar comida, y sufrió mucho a causa de esto. Pero un día se encontró con un sabio, y el sabio le preguntó: ¿por qué forras con cuero todos los alrededores de tu cueva si lo único que necesitas es forrar con cuero la superficie de tu pie? De esa forma, a donde quiera que vayas, sin importar la distancia, tu pie estará siempre protegido y no sufrirá a causa de estar descalzo. Prácticamente eso es lo que nos ofrece la meditación. Nosotros no podemos cambiar todas las circunstancias externas ni tenemos un control absoluto sobre ellas, pero sí podemos cambiar nuestra reacción ante ellas, y al hacerlo podemos protegernos e incrementar nuestros niveles de bienestar, satisfacción y felicidad. Esto es lo que la ciencia muestra. Ahora, al ser consciente de esto, decidí comenzar a practicar la meditación con mis hijos desde que eran muy pequeños y a seguir un poco la literatura que existe al respecto. Sorprendentemente, pude corroborar de manera personal lo que la literatura comienza a mostrar. Niños que practican la meditación son niños que adquieren niveles mayores de bienestar, tienen índices de felicidad mayores, tienen una mayor regulación emocional y pueden recuperarse con mayor rapidez ante las adversidades de la vida. Por ese motivo, he decidido crear este canal para compartir contigo los beneficios de la meditación, no solo para ti como padre o educador, madre, sino también para que puedas compartir estos beneficios con tus hijos y proporcionarles una vida plena, integrando la meditación en la vida familiar. Este canal te va a ofrecer básicamente 3 cosas. En primer lugar, vamos a hablar un poco del por qué. ¿Por qué es importante que tú como padre o educador puedas desarrollar una práctica personal y regular de meditación? ¿Cuáles son los beneficios? Y más importante, ¿qué nos dice la ciencia sobre los niños que practican la meditación? ¿Qué beneficios adquieren? ¿Por qué es importante hacerlo? En unas segundas secciones vamos a dar un poco el cómo podemos meditar, cómo puedes desarrollar tú una práctica personal de meditación, pero más importante, cómo puedes practicar, cómo puedes comenzar a practicar la meditación con los niños en tu vida o adolescentes, cómo ejercicios prácticos y sencillos de meditación que pueden integrarse a la vida diaria familiar pueden empezar a practicarse junto con ellos. Y en tercer lugar, quiero proporcionarte algunos recursos, por ejemplo, literatura contemplativa para niños, libros que les puedes leer, que puedes leer con ellos y que van a reforzar todos los conceptos y experiencias que ellos van a experimentar durante la meditación. Así que te invito
a que seas parte de este canal y de este viaje de descubrimiento y transformación personal, para que puedas desarrollar una práctica de meditación en familia y puedas beneficiarte de todo lo que ofrece la meditación para desarrollar plenitud en familia y con nuestros hijos o los niños que tenemos alrededor. Te espero en mis próximos videos. Muchas gracias.